Los camiones que transportan cargas pesadas en Pakistán no son infrecuentes. Pero debido a la vida, todavía tienen que tomar la misma decisión. Porque los mecánicos de automóviles son su única opción. Incluso si la articulación delantera está rota. Solo necesitas gastar más de $20 para arreglarlo. El enganche delantero del camión estaba sobrecargado, conduciendo a un eje principal roto. Quiere reducir los costes de mantenimiento del coche. Solo tuvieron que ir a un taller de reparación de automóviles para volver a soldarlo. El mecánico rechazó la opción de volver a soldar. Planea usar otro extremo de eje sano para conectarlo. Este cabezal es mejor que el que hubo que soldar. Después de que se toma la decisión, es necesario quitar el núcleo interior. Esto facilitará volver a soldar la junta frontal. Después de que se elimine la barrera, la cabeza se puede quitar con cuidado. Pero el propietario del vehículo todavía quiere volver a soldar el eje principal. El mecánico se sintió muy impotente cuando tuvo que volver a dar explicaciones. Después de convencer al propietario del coche, utilice un bolígrafo para marcar el eje principal. Aquí es donde se deben cortar los piojos. A continuación, utilice la punta de soldadura para volver a soldar. Esa es la única manera de reducirlo. Ambos lados deben soldarse en una parte empotrada, porque después de soldar, tiene una longitud uniforme. Se puso las gafas y continuó midiendo el eje principal nuevamente, aunque solo esté a 1 centímetro de distancia. Pero aún tendremos que soldar para compensar el defecto. Finalmente, se cortó por completo el extremo del eje de salida. Su sección transversal no es muy plana. El mecánico de automóviles solo pudo utilizar una amoladora para alisarlo, porque está desigualmente torcido, por lo que es muy probable que se estire hasta el punto de quedar hueco por dentro. Así que ahora tenemos que ocuparnos de cortar esta parte del eje de esta cosa vieja, después de volver a fijar el extremo del eje en la mesa. Al mismo tiempo, también alisó su superficie. Esto puede reducir la desviación. Luego proceda a conectar el acoplamiento y el extremo del eje. Entonces la brecha puede ser un poco más amplia. Luego utilizó el método de giro para medir el extremo del eje, para aproximar la parte del perno. Luego, basándose en los datos in situ, haga comparaciones. Después de confirmar que no hay errores, proceda con la soldadura y la fijación. Luego usa una regla para medir. De esta manera se puede comprobar si el extremo del eje conectado está doblado o no. El trabajador mide seriamente. Puedes ver que la articulación delantera es muy importante. Después de soldar una ronda simple, luego puedes comenzar a soldar la unión. Después de soldar, usó un hacha para quitar la cicatriz de soldadura. Utilice un cepillo de alambre para reprocesarlo y quedará bastante bien. Pero por otro lado, el trabajador quiere que sea un poco más resistente. El trabajador quiere soldar el hueco más grande. De esta manera la longitud se puede mantener igual. También puede cortar posiciones que necesitan volver a soldarse. Simplemente soldar la superficie no tendrá un efecto duradero. Luego continuó soldando el hueco. Después de usar 10 soldadores, ya está. Su efectividad es muy buena. Luego use una amoladora para eliminar las cicatrices de soldadura. Después de terminar de pulir la cicatriz de soldadura, la unión soldada ha quedado completamente cubierta, aunque se han completado los trabajos de soldadura, porque para ajustar la pieza de acoplamiento superior y la pieza original de la máquina tienen el mismo tamaño. El técnico todavía tiene que hacer una revisión final. Si la parte de la burbuja de aire de la regla LIBO está entre las dos líneas negras, significa que el eje de la cabeza reposa sobre una superficie plana. También comparó los dos extremos del eje. Después de medir, no parece haber mucha diferencia. El dueño del auto se paró a su lado y lo felicitó sin cesar. A continuación, el trabajador pasa una cuerda por ambos extremos del eje. Ambos datos deben ser iguales para que se consideren correctos. El método de medición también es muy sencillo. Utilice una regla de hierro para medir la distancia en el medio. La parte del perno debe fijar al menos la altura del plano. Si los datos son consistentes, también significa que la altura de la junta soldada es la correcta. También significa que los ejes 6 son verticales. Los datos no cambian. Entonces la junta delantera ha sido arreglada. ¿Crees que las habilidades de este reparador están bien?